La corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que la circulación o flujo de electrones. Me refiero a que dentro de un átomo vamos a tener lo que son los protones que tienen carga positiva y los electrones que están girando, están orbitando alrededor de, del núcleo del átomo. Pues bien, los electrones, al ser excitados con una energía de voltaje, estos empiezan a ir de un átomo a otro átomo. Empiezan a saltar de un átomo a otro átomo, de esta manera. Y como hay una fuerza de atracción entre una carga positiva y una carga negativa, y es por esa razón que cuando un electrón es libre, es atraído hacia otro átomo. Este otro electrón es libre y es atraído hacia este otro átomo. Y así, sucesivamente, los electrones van fluyendo. La corriente es flujo de electrones. Los electrones van fluyendo, saltando de átomo en átomo. Y esto debido a que va a existir una fuerza de voltaje que va a hacer que los electrones vayan de átomo en átomo. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el ampere. Es como, por ejemplo, la unidad de medida de la distancia es el metro, es el kilómetro. La unidad de medida de la masa es kilogramos, gramos. Siempre mencionamos 2 kilogramos, 3 kilogramos, en función a la masa. En esta ocasión, la corriente eléctrica se mide en amperios. Vamos a mencionar, cuando hagamos nuestras mediciones, vamos a mencionar, por decir, 3 amperios, 4 amperios, 5 amperios, etc. No olvidemos que la corriente eléctrica se mide en amperios y su simbología es una A. La corriente eléctrica se divide en dos, la corriente alterna y la corriente continua. Su simbología de la corriente alterna es una Ca, corriente alterna, y la corriente continua es una Cc, corriente continua. La diferencia de estos dos es como una moneda con dos distintas caras. La corriente eléctrica, pues, es una sinusoidal en función del tiempo, donde va intercalándose de positivo a negativo, de positivo a negativo. Y esa es la razón, como se alterna de positivo a negativo, es que se le menciona como corriente alterna. Se está alternando entre positivo y negativo. Esto lo hace con una frecuencia de 50 Hz, dependiendo del país. Hay otros países que lo utilizan a 60 Hz. Y esta corriente alterna solamente viene por un cable. Nosotros sabemos que en el tomacorriente vamos a encontrar tres puntos, tres polos. El primero se le denomina fase o neutro, el del medio tierra y el de la derecha neutro. Por lo general, solamente la corriente alterna viene por lo que es la fase y el neutro solamente es un cable para unir el circuito. Esta corriente alterna solamente va a venir en lo que son nuestros tomacorrientes, al contrario de la corriente continua. La corriente continua es almacenada en pilas y baterías. En la corriente continua vamos a tener, en función del tiempo, una línea recta. Quiere decir que esta corriente alterna ha sido transformada a una corriente directa, una corriente de una sola línea, de positivo y por abajo el negativo. Por esa razón que en nuestras pilas vamos a tener el signo más como positivo y el signo menos como negativo. También cabe mencionar que para que
una corriente alterna sea transformada a una corriente continua, pues vamos a necesitar un transformador. El cargador de celular que nosotros usamos, en realidad es un transformador que me está haciendo la conversión de corriente alterna a corriente continua, porque nuestro celular por dentro tiene una batería y tiene que ser cargada por corriente continua, no puede ser cargada por corriente alterna. Y es por esa razón que, que, nuestra, que nuestro cargador, que nuestro transformador tiene ese objetivo de convertir la corriente alterna a corriente continua. No olvidemos, la corriente alterna tiene fase y neutro, y la corriente continua tiene positivo y negativo. Generalmente en corriente alterna vamos a manejar frecuencias altas y en corriente continua vamos a manejar frecuencias bajas. Me refiero a que vamos a manejar corrientes, por ejemplo, de 15 amperios, 6 amperios, 7 amperios. Mientras que en corriente continua manejamos corrientes en miliamperios, corrientes muy pequeñas.